a las 12 de la noche, o menos algunos segundos de las 12 de la noche de ese día, me acuerdo que había un reloj suizo atrás de donde salió el embajador de Alba, 3 o 4 minutos antes de que dieran las 12, todo el mundo muy nervioso. Me acuerdo haberle preguntado al representante de Amnistía Internacional, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué va a pasar? Dice, no te preocupes, yo creo que el embajador de Alba va a sacar un conejo de su sombrero. Porque no se habían puesto de acuerdo con los chinos y los canadienses estaban dando lata. Y a las 12 en punto dijo, entiendo que hay consenso, se aprueba la resolución, y sacó su martillito y la dio por aprobada. Todo el mundo aplaudió y los canadienses impugnaron la resolución a la mañana siguiente y presentaron una moción de que se diera marcha atrás a la resolución que el embajador había aprobado de manera fast track, y se sometió a votación y fue aprobado por 46 votos a favor y 1 en contra, el de Canadá. Y bueno, pues gracias a eso tenemos nuevo andamiaje a partir del 2007. Año, por cierto, muy interesante porque también se estaba poniendo sobre la mesa en este nuevo andamiaje las reglas de lo que la resolución de la ONU le ordenó al Consejo para establecer el mecanismo de lo que les platicaba yo ayer, que es el EPU, el Examen Periódico Universal. En este nuevo marco, ahí están cosas novedosas. 1, las reglas del EPU, todo lo que les expliqué ayer de que el país presenta su informe, que el informe es complementado con la información que el secretariado obtiene de los relatores y de los comités, los informes que presentan la sociedad civil, que se pone a disposición de la Troika, que la Troika presenta un resumen, que se discute el resumen, que llega el Estado y lo presenta, que luego los Estados hacen preguntas, que luego hacen recomendaciones, que luego se compila todo eso en un documento, y ustedes pueden meterse a la página del Consejo de Derechos Humanos, buscar la comparecencia de México, por ejemplo, o de Ecuador, o de los países que han comparecido, y ver cómo funciona y las preguntas que se hacen y las recomendaciones que se formulan y las que acepta el Estado y las que no acepta, y las grillas entre los estados, ¿no? Recuerdo muy bien cuando estaba el mismo Consejo aprendiendo a aplicar el EPU, uno de los primeros países que se sometió al examen fue Ecuador. Y entonces pues, estaban aprendiendo y cómo se hacía y etcétera. Pero lo que fue muy curioso, bueno, Ecuador llevó una comitiva importante, trajo a un viceministro desde Quito, etcétera, y se les empieza a hacer tarde. En ese momento ya estaba el embajador nigeriano conduciendo los trabajos, y no era el nigeriano, pero no importa, creo que era un croata o que se quedó, da igual. Pero pues estaban aprendiendo, se le estaban pasando el tiempo y se habían dado 2 o 3 días para que fuera la comparecencia a Ecuador, y de repente llegan, y una de las recomendaciones que Ecuador había aceptado era que se establecieran políticas públicas y líneas de acción para la protección de las personas con una preferencia sexual distinta a la homosexual, a la heterosexual. Y Ecuador dijo, ok, la acepto. Bueno, pues los países musulmanes, bueno, no puedo decir todos, pero algunos países, incluyendo algunos países musulmanes, pusieron el grito en el cielo y empezaron a objetar. Y entonces Ecuador volteaba y decía, bueno, ¿y a ti qué te importa? Si yo ya la acepté, no te metas. No, porque si para eso es lo que van ustedes a hacer de este consejo, porque nos van a empezar a decir que de la pena de muerte, y que si mutilamos, y que si le pegamos a nuestras mujeres, y que si colgamos de un palo a los homosexuales, no es para esto. Pues mire, cállese y déjenos. Bueno, entonces el presidente del consejo dijo, bueno, mañana. Y Ecuador dijo, no, mañana no. Esto es importante para nosotros, que ya aprueben ustedes
cuáles aceptamos, cuáles no, que ya pasamos nuestro examen, porque nuestro ministro o viceministro se regresa a Quito hoy en la noche. Tampoco pueden ustedes andar jugando con nosotros. Y total que se aprobó. Pueden ustedes meterse al podcast del Consejo y ver estas dinámicas tan interesantes que se dan entre los políticos, entre los intereses de los estados. Otro capítulo importante en este nuevo andamiaje fue precisamente el de los relatores. Que era, por así decirlo, lo que estaba en mayor riesgo. Estaban algunos países deseosos de que el sistema de los procedimientos especiales desapareciera. ¿Por qué? Pues porque son muy latos, esos señores. Y se exceden de su mandato y bla, 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 y bueno, unas críticas terribles. El acuerdo político al que llegó de Alba fue dejar que los chicos malos del Consejo redactaran una cosa que nos pareció ofensiva, que se llamaba el Código de Conducta de los Procedimientos Especiales. En ese momento, el comité coordinador de los procedimientos especiales era presidido por el profesor tailandés Vitit Montaburn, que fue el que le tocó durante ese año. Él era el relator especial para Corea del Norte. Por cierto, nunca fue a Corea del Norte y no pudo realizar mucha labor de relator, pero sin embargo, como presidente del comité coordinador, nos ayudó enormemente, realmente con una capacidad de diálogo increíble. Y también la señora Gay McDougall, que era la relatora de grupos afroamericanos o de racismo. Y trataron de que ese código de conducta no fuera incluido dentro del andamiaje, porque les pareció ofensivo que vinieran a decir: ustedes no se saben comportar, les tenemos que poner un código de conducta para que se porten bien. Y lo que decíamos nosotros era: oye, no, nosotros ya tenemos nuestro propio manual, que es nuestra guía conforme a la cual desempeñamos nuestras funciones. No necesitas tú venir a imponer un código de conducta, nosotros ya tenemos el nuestro propio, que le llamamos Manual de los Procedimientos Especiales, que están donde están todos los lineamientos de buena conducta y de conducción de nuestros mandatos. Sin embargo, se creyó, bueno, estos dos personajes, Gay McDougall y Vitit Montaburn, trabajaron mucho para quitarle cosas feas que tenía el código de conducta, pero ni modo, se quedaron algunas, como por ejemplo, la peor para mi gusto es que los relatores se supone que no pueden hacer pronunciamientos públicos sin antes ventanear los pronunciamientos públicos al estado concernido. De tal manera que lo que tratan de hacer esos estados es pues evitar que los ventanen y nosotros decíamos, bueno, eso ya lo hacemos de todas maneras. Ya te vamos a ver al final de la misión para platicar sobre nuestras conclusiones y luego nos vamos a ver a la prensa, ¿no? Los informes derivados de las misiones te los mandamos con anticipación para que los revises y nos hagas aclaraciones antes de hacerlos públicos. Pero es lo que más miedo le daba a los estados. Finalmente, se aprueba el nuevo andamiaje institucional, incluyendo el andamiaje institucional de los procedimientos especiales, lográndose cosas muy importantes, muchas promovidas por los mismos procedimientos especiales, por la asamblea de relatores y por el comité coordinador, que realizó una función súper importante en esas fechas, para dotar a los procedimientos especiales o al sistema de relatores de mayor credibilidad y de mayor independencia. ¿Por qué? Principalmente por el sistema de designación. Les decía que antes de esto,
quien proponía a los candidatos eran los estados. ¿Qué pasa en el sistema convencional, en la de los tratados? Que los estados, parte en la convención, reunidos en asamblea, deciden quiénes van a ser los integrantes del comité. O sea, son los estados los que deciden quiénes van a ser los integrantes del comité. ¿Quién propone a los candidatos que se pretende sean miembros del comité? Los estados. En el sistema extraconvencional ya no es necesario, y esto es algo importantísimo, un avance súper importante, ya no es necesario que sean propuestos por los estados, sino que cualquiera se puede autoproponer. Entonces, las ONGs, por ejemplo, saben que hay vacante. El Consejo designa a un grupo de embajadores, uno de cada región, o sea, son 5 embajadores, que van a formar el comité que va a designar a los relatores y revisar la currícula. ¿De quiénes? De quienes se hayan postulado y se haga una lista corta para entrevistas. Pero entonces ahí ya no nada más grillan los estados, sino que también grillan las ONGs. Las ONGs mandan un aviso: oye, está por terminar el mandato del relator de libertad de expresión. Resolución a la mañana siguiente. Y presentaron una moción de que se diera marcha atrás a la resolución que el embajador había aprobado de manera fast track, y se sometió a votación y fue aprobado por 46 votos a favor y 1 en contra, el de Canadá. Y salió el embajador de ALBA 3 o 4 minutos antes de que dieran las 12, todo el mundo muy nervioso. Me acuerdo haberle preguntado al representante de Amnistía Internacional, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué va a pasar? Dice, no te preocupes, yo creo que el embajador de ALBA va a sacar un conejo de su sombrero. Porque no se habían puesto de acuerdo con los chinos y los canadienses estaban dando lata. Y a las 12 en punto dijo, entiendo que hay consenso, se aprueba la resolución, y sacó su martillito y la dio por aprobada. Todo el mundo aplaudió y los canadienses impugnaron la a las 12 de la noche, o menos algunos segundos de las 12 de la noche de ese día. Me acuerdo que había un reloj suizo atrás de donde... Y bueno, pues gracias a eso tenemos nuevo andamiaje a partir del 2007. Año, por cierto, muy interesante, porque también se estaba poniendo sobre la mesa en este nuevo andamiaje